Seguimos con la serie Acontecimientos y a esta prédica la titulé Cómo en los días de Noé. Sí, se vio en las publicaciones, es Cómo en los días de Noé. Y te invito ahí que vayas a tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30, ¿sí? Repito, Lucas 17, 26 al 30. Damos lectura y dice así la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Y siguiendo la serie, ¿no? Jesús acá nos está dando indicios, ¿no? Que acontecerá como esos días. Jesús nos anticipa y nos dice que será como esos días su retorno, su venida. Y para ver el contexto de esos días, ¿no? Me gustaría que vayamos a Génesis, capítulo 6, para ir introduciéndonos de cómo eran esos días. ¿Qué era lo que estaba sucediendo esos días? Me gustaría que vayamos a Génesis, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8, vamos a ver el contexto de lo que sucedía en esos días. Y déjame leértelo en la versión NTV. Dice así: El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos criado. Pero Noé encontró favor delante del Señor, dice la versión NTV. Y en esos días vemos la depravación y la maldad que había en esos días. Tal así que dice esta versión dice que a Dios se le partió el corazón. Es la magnitud de la maldad humana y cómo el pecado, ¿no?, destruyó esa relación con Dios. Vamos a ver la depravación y la maldad en esos días. Vemos que estaba ampliamente esparcida y era interna, continua y habitual. Era un hábito la maldad en esos días. El hombre estaba totalmente corrompido. La maldad de su corazón y en su conducta, toda la tendencia de sus pensamientos, incluso de imaginaciones, estaba totalmente ajena a la voluntad de Dios. El centro de su vida era el mismo. Quería imponerse a Dios, dejándolo a un lado, olvidando a Dios, incluso hasta desafiarlo a Dios.
Y en el original, cuando dice en Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, estuve viendo lo que significa que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y proviene del hebreo el verbo naham, que significa le dolió. Describe el amor de Dios, un golpe que les desgarró el corazón. Literalmente habla de dar un suspiro en un extremo dolor. Dios sufrió una tristeza que le hirió el corazón. Al contemplar el desastre que causa y causó el pecado, su creación, ver su creación que se estropeó, ver que su creación se arruinó, en medio de todo esto, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez imaginaste que nuestra desobediencia puede partirle el corazón a Dios? ¿Alguna vez imaginaste que nuestros pecados, nuestras rebeliones, pueden partirle el corazón a Dios? Así sucedía en esos días. A Dios se le partió el corazón. Así dice la Escritura. Pero Noé halló gracia. Dice la Escritura, Noé halló el favor de Dios. ¿Qué significa que halló el favor de Dios? Probablemente esto no tenga un significado tan simple así como hallar el favor de Dios. Probablemente esto tenga que ver con algo más rico y con algo más pleno, de que Noé haya hallado gracia ante los ojos de Dios. Ahí vemos la misericordia y el amor de Dios en acción. Noé halló gracia. Estas generaciones enfrentaron los juicios por sus pecados. Nos dice que esos días son similares a lo que hoy actualmente vivimos. Si vemos en Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12, vamos a ver cómo estaba el ser humano. ¿Qué dice la Escritura? Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos cómo estaba esa generación. Dice que estaba, el verso 11, llena de violencia. Y miró la tierra también corrompida. ¿Y qué significa, no? La violencia, crueldad, injusticia, enloquecer, dice. Vivían en una decadencia moral. Y hoy vemos que estos días son similares. Si hay algo en estos días que se ha incrementado, es la maldad. Hoy vemos en el mundo, en cada acontecimiento que sucede o en cada oportunidad que vemos en las noticias, que vemos en las redes sociales, vemos cómo la maldad ha ido en aumento. Vemos rumores de guerra, inseguridades, delincuencia, violaciones, homicidios, suicidios, femicidios, aborto, homosexualidad, perversión, adulterio. Todo esto que Dios aborrece ha incrementado. Y Jesús mismo dijo que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que del corazón del hombre es de donde sale todo lo que contamina al hombre. Y vamos a la cita bíblica donde Jesús nos enseña lo que yo estoy diciendo. Mateo 15, 19. El Evangelio de Mateo 15, 19.
Y dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y vemos que Jesús nos enseña que del corazón es lo que sale todo eso. Vemos esa similitud con esos días, con esas generaciones. Hoy en día es similar a aquellos días. Aquella generación vivía ignorando la realidad que un juicio se aproximaba. Noé, como pregonero de justicia, anunciaba el juicio que iba a venir a esa generación. Noé les anunciaba, les predicaba. Hoy también nosotros anunciamos el mensaje del Evangelio. Hoy muchos se burlan o creen que son fábulas, otros piensan que no va a acontecer nada. Viven como esos días, totalmente indiferentes, totalmente apáticos hacia Dios. Así es como se encuentra hoy nuestras generaciones también. Primera de Pedro 3:20, vamos a ver cómo Noé pregonaba el mensaje de justicia. Primera de Pedro 3:20. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí vemos cómo Noé pregonó ese mensaje. Hoy en día nosotros también debemos hacerlo. Debemos anunciar el mensaje. A veces no estamos muy convencidos de que viene un juicio sobre esta tierra. Cristo viene a buscar a los que son suyos y debemos anunciar el mensaje de buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Si vamos a Mateo 24, versículos 38 y 39, quiero darle un énfasis ahí, donde qué significa en el original lo que está diciendo Mateo 24, 38 y 39. Versículos 38 y 39 de Mateo, capítulo 24, dice lo siguiente: porque como los días antes del diluvio, 38, sí, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese no entendieron en el original, en el griego, significa no quisieron conocer. No quisieron conocer. Eso es de lo que está diciendo Jesús ahí. No quisieron conocer. Y hoy en día debemos anunciar el mensaje. Debemos proclamar las buenas nuevas. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Fijémonos que fue la gracia la que lo alcanzó a Noé. Y así la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Noé no era perfecto, pero la gracia lo alcanzó.
su gracia hoy nos alcanzó. Así como Él necesitó de la gracia de Dios, hoy nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Noé conoció los planes de Dios a través de la gracia, iniciando una nueva vida. De esa manera, Noé empezó a caminar con Dios porque empezó a abrazar la gracia de Dios. Esa gracia que no merecíamos, que no merecemos. Esa gracia alcanzó a Noé y esa gracia nos alcanzó, un favor inmerecido. Esa gracia nos mueve a gratitud, como decía Denis hoy, ¿no? Esa gracia es la que nos mueve a obediencia, nos mueve a servicio, es la gracia de Dios. De esa manera, ¿no? Debemos vivir esa nueva vida en gratitud hacia Dios, a obediencia, porque no merecíamos esa gracia, ese favor de Dios. Sin embargo, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que, dice, lo has hecho mucho menor que los ángeles. Dice la escritura en el Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué somos para que tengas memoria de nosotros? Ciertamente no somos nada. No merecíamos nada, pero necesitamos de tu gracia. Solo no podemos. Y como les decía, debemos anunciar el evangelio de la gracia. Debemos pregonar este mensaje. La gracia nos introduce en una nueva esfera, en una nueva vida, en el Zoe de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el mensaje que debemos anunciar. En la versión NTV dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegios inmerecidos, dice, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y vemos esos días, el contexto y lo que Jesús enseña acerca de los días de Noé. La vida de Noé no se dejó arrastrar, ni seducir, ni convencer por el estilo de vida de su tiempo. Se antepuso venciendo la maldad, se antepuso venciendo la tentación de esos días. Hoy enfrentamos los mismos pecados, las mismas tentaciones. Vemos cómo las generaciones, ¿no? La apatía, como les decía recién, la indiferencia hacia Dios, la hipocresía, la deshonestidad, las injusticias. Si Noé venció todo eso, ¿no? La iglesia debe vencer. Si Noé venció, la iglesia debe vencer. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Apocalipsis 2, versículo 7, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Si analizamos cuando Juan escribe el Apocalipsis a las iglesias, vemos cuando está terminando en cada iglesia le dice, al que venciere, al que venciere. Por eso si Noé venció, la iglesia debe vencer. La iglesia no son estas 4 paredes que hoy vemos aquí. La iglesia somos vos y yo hacia afuera. Eclesía es hacia afuera. Vencer ante este sistema corrupto. Debemos dar frutos con perseverancia. Seguir al Señor. Noé preparaba el arca. Iba al bosque, me imagino, buscaba los árboles y empezaba a prepararse, a preparar el arca. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú y yo nos estamos preparando para la venida inminente del Señor Jesucristo? ¿Nos estamos preparando como Noé preparaba el arca en ese tiempo? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:19 que todo árbol que no da fruto, Él lo va a cortar. Vamos a ver, es tiempo de tomarse a Dios en serio, obedecer a Dios y no jugar a ser cristiano. Mateo 7:19 y 21, palabras de Jesús, dice lo siguiente. Mateo 7, del 19 al 21, dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo. Es tiempo de tomarnos a Dios en serio y de poder obedecer a Dios. Es ver más allá, es creer como creyó Noé. Hebreos 11:7, ahí describe a Noé y entra ahí en la galería de la fe. Hebreos 11:7 dice: pero Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y ahí es creer, Noé creyó, miren, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé se preparó. Noé le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé le creyó a Dios. Obedecer a Dios va más allá de ver, es creerle. Pese a las circunstancias, es decirle, Señor, yo me preparo, me dispongo, Señor, porque tú vienes. Y aquí estoy preparándome, anunciando, dando fruto y más fruto para tu gloria. Dios, como le dio un diseño a Noé que preparara el arca, déjame decirte que Dios nos dio un diseño a mí y a vos. Y ese diseño es Cristo. La pregunta que quiero hacerte: ¿estás construyendo a Jesús en tu vida? Debemos construir a Jesús en nuestra vida. Construir a Jesús llama la atención. Yo me imagino la gente en ese tiempo viendo que Noé estaba preparando semejante arca, ¿no? Que eso llamó la atención. Y hoy en día pasa lo mismo cuando nosotros construimos a Jesús en nuestras vidas. Cuando construimos, la gente empieza a preguntar, ¿por qué es así? ¿Por qué es honesto? ¿Por qué es fiel a su esposa? ¿Por qué es diferente? Nosotros, ¿por qué no engaña? Debemos marcar la diferencia como marcó Noé en esos días. Nosotros
debemos marcar la diferencia, siendo sal y luz de esta tierra. Dice que la luz no puede esconderse debajo de la mesa, sino que tiene que resplandecer esta tierra, ¿no? En esta tierra siendo sal y luz. Filipenses 2:15 dice, resplandezcan en medio de una generación maligna y perversa. Resplandezcan, dice, como luminares. Noé marcó una diferencia y fue una influencia genuina. Porque si bien los familiares no le hubiesen creído a Noé, Noé se condujo, empezó a caminar con Dios y eso empezó a llamar la atención de sus familiares. ¿Cómo nos estamos conduciendo en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en donde nos movemos? ¿Marcamos la diferencia como la marcó Noé en esos días? Noé marcó una diferencia y fue una influencia genuina. Porque Dios dijo de Noé esto. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios le dijo a Noé, delante de mí he visto justo. Y hoy en día, ¿qué dice Dios de nosotros? Vemos que tenemos que ser la diferencia, como les decía, en todo lugar donde nos movemos. Que debemos resplandecer en medio de una generación que es maligna y es perversa. E imitar a Cristo, tener un estilo de vida diferente, temiendo a Dios y guardando su palabra. Debemos de vivir de acuerdo a los principios de Dios. El predicador dijo, Eclesiastés, el fin de todo este discurso es teme a Dios y guarda su palabra. Y el fin de todo discurso es que temamos a Dios y es que guardemos su palabra. La iglesia tiene esperanza. Tiene la esperanza del rapto. El Señor nos hace un llamado a la vigilancia, a estar listos, a estar preparados, a estar equipados. Noé nos enseña que como en esos días, ¿no? Así será, ¿no? La venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre sabe, dice, pero nadie sabe el día ni la hora. Eso yo no les puedo garantizar, el día ni la hora, pero que viene por la iglesia, eso ya está garantizado. Él viene a buscar a su iglesia. Dios fue fiel, guardó su pacto con Noé y demostró paciencia, pero no pasó por alto el pecado que había contaminado su creación. Noé se había propuesto seguir al Señor de todo corazón y Dios le mostró el camino para que se salvara de ese juicio que venía. Dios hace lo mismo para nosotros hoy. Nadie puede vivir una vida perfecta para ganarse el favor de Dios. Pero si cada uno tiene la libre decisión si abrazar el favor de Dios o desechar el favor de Dios. Hoy Dios nos da una oportunidad. Así como en esos días dice, como el pecado abundó, sobreabundó su gracia. La decisión más importante que puedes tomar hoy es seguir a Cristo. Mientras Noé construía el arca, hubo un tiempo para arrepentirse. Hoy la cruz de Cristo nos invita a mí y a vos a ir a arrepentirnos,
Hoy es el día de salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan todos al arrepentimiento. Finalizo con lo que dice Segunda de Pedro 3, del 9 al 11. Dice lo siguiente: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Este es el mensaje en esta tarde, ¿no? De que puedas, como iglesia, prepararte para la venida de nuestro Señor. Y si no conoces a Cristo, esta es la oportunidad que hoy tenés de poder arrepentirte, de poder volverte a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Hoy la cruz de Cristo es el sacrificio que puede reconciliarte con Dios. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a buscar aquello que estaba perdido. La gracia de Dios, el favor de Dios, que nadie merece, pero por gracia nos amó.